El hombre que el mundo conocería como Eliphas Levi no nació con ese nombre misterioso. Llegó al mundo en París, Francia, alrededor de 1810, con el nombre de Alphonse Louis Constant. Sus primeros años estuvieron marcados por una crianza muy religiosa, un camino que parecía llevarlo a los tranquilos conventos de la Iglesia. Estudió para ser sacerdote católico, metiéndose de lleno en la teología y los textos sagrados. Pocos hubieran imaginado el cambio tan grande que le esperaba. Un viaje que lo llevaría del altar a lo oculto y misterioso. ¿Qué secretos descubrió el joven Constant en esas escrituras antiguas que lo desviaron por un camino tan diferente? Los rumores ya habían comenzado, pero su camino en la Iglesia no fue fácil. Constant tenía una mente curiosa, que luchaba con las enseñanzas establecidas y las reglas estrictas de la autoridad religiosa. Sus ideas políticas socialistas, que empezaban a surgir, y sus enredos amorosos chocaban fuerte con los votos que debía cumplir. Estos problemas, tanto internos como externos, finalmente lo llevaron a dejar el sacerdocio antes de ordenarse por completo. Esta partida no fue solo un cambio de trabajo, fue como quitarse una piel vieja, el primer paso para aceptar un destino oculto. Las semillas del filósofo ocultista se estaban sembrando en la tierra fértil de la desilusión y la curiosidad intelectual, una mezcla poderosa para cualquiera que buscara la verdad. A mediados del siglo XIX, Francia era un hervidero de ideas nuevas y un renacer de lo esotérico. Liberado de las ataduras de la Iglesia, Constant se sumergió en este mundo. Escribió textos políticos y poesía, y muchas veces terminó en la cárcel por sus ideas radicales. Fue en esos tiempos, y por su amistad con varios pensadores esotéricos, que su interés por lo oculto realmente se encendió. Empezó a ver conexiones, cosas que otros no veían, escondidas en símbolos antiguos y ritos olvidados. Sintió una verdad más profunda. Un sistema de conocimiento universal que iba más allá de la religión y la ciencia comunes, un secreto esperando ser redescubierto por aquellos lo suficientemente valientes para buscar. Fue en 1854 cuando Alphonse Louis Constant tuvo su cambio más grande, adoptando el equivalente hebreo de sus nombres, Eliphas Levi Sahed. Esto era más que un nombre de escritor, era una iniciación, una declaración de su nueva identidad como mago, un estudioso de las artes ocultas. Con este nombre escribiría las obras que afirmarían su legado y cambiarían el panorama del ocultismo occidental. El sacerdote había desaparecido, reemplazado por el mago, listo para revelar los secretos poderosos que con tanto esfuerzo había reunido. El escenario estaba listo para una revolución en el pensamiento esotérico, una que crearía ondas en los pasillos secretos del conocimiento místico por muchas generaciones. En 1854 y 1856, Eliphas Levi lanzó al mundo su obra maestra, Dogme et rituel de la haute magie, Dogma y ritual de la alta magia. Esta obra de 2 tomos no era solo una colección de hechizos o conjuros, era un profundo tratado filosófico, un intento de unir y explicar los principios básicos de toda la magia. El libro fue una revelación, una llave que prometía abrir los secretos del universo. Levi presentó la magia no como una superstición, sino como una verdadera ciencia, una fuerza de la naturaleza que podía ser entendida y manejada por una voluntad disciplinada. Buscó quitar siglos de malentendidos y miedo alrededor de las artes ocultas. El primer tomo, Dogma, profundizaba en las bases teóricas de la magia. Levi exploró símbolos antiguos, doctrinas secretas y la naturaleza misma de la existencia. Presentó ideas que se volverían fundamentales para el ocultismo moderno, uniendo hilos de la cábala, el hermetismo, la alquimia y el tarot. Él reinterpretó y popularizó de forma famosa la imagen del Baphomet, no como un demonio, sino como un símbolo complejo del equilibrio cósmico, representando la unión de los opuestos y la totalidad del universo. Fue una jugada audaz, desafiando siglos de prejuicios religiosos y miedo alrededor de la figura simbólica, retando a los lectores a ver más allá de lo superficial. El segundo tomo, Ritual, se enfocaba en la aplicación práctica de estos principios mágicos. Aquí Levi detalló los métodos y prácticas del mago ceremonial, desde la consagración de herramientas hasta la invocación de fuerzas espirituales. Pero, incluso en lo práctico, su énfasis seguía estando en la transformación interna del mago. La verdadera magia, sostenía Levi, comenzaba en el interior.
Los rituales no eran gestos vacíos, sino poderosas herramientas psicológicas diseñadas para despertar el potencial humano dormido y alinear la voluntad individual con la voluntad universal. Estaba enseñando que el verdadero poder no era externo, sino una reserva sin explotar dentro de cada persona. Dogme et rituel de la haute magie fue revolucionario. Proporcionó un marco coherente e intelectual para la magia, atrayendo a una generación desilusionada con la religión tradicional pero que anhelaba un significado espiritual. Lévy escribía con un aire de autoridad y una profunda visión, presentando ideas complejas de una manera sorprendentemente accesible, aunque a menudo misteriosa. No solo estaba escribiendo un libro, estaba construyendo un puente entre la sabiduría antigua y la mente moderna, un puente que muchos buscadores estaban ansiosos por cruzar. El libro se convirtió instantáneamente en un clásico en los círculos esotéricos, su influencia se extendió como pólvora por los caminos ocultos del pensamiento místico. En el corazón de la filosofía mágica de Eliphas Levi estaba el concepto de la luz astral o el gran agente mágico. Él lo describió como un fluido universal y sutil, un medio presente en todas partes que conecta todas las cosas. Es el depósito de todas las formas, la memoria de la naturaleza y la sustancia misma de la imaginación y la visión. Esta luz astral, propuso Levi, podía ser influenciada y dirigida por la voluntad humana entrenada. Era el lienzo sobre el cual los pensamientos se convertían en realidades y los sueños tomaban forma real. Entender y dominar esta corriente oculta era, para Levi, la clave para liberar el verdadero potencial de la magia y del propio espíritu humano. Otro pilar del pensamiento de Levi era la doctrina de las correspondencias. Él creía que el universo era una red interconectada, donde todo lo de arriba reflejaba todo lo de abajo. Como es arriba, es abajo. Macrocosmos y microcosmos estaban unidos de forma inseparable. Esto significaba que los símbolos, números, planetas, colores y elementos resonaban entre sí y con aspectos de la mente humana. Al entender estas correspondencias, el mago podía trabajar con estas energías sutiles, creando armonía o provocando cambios. El tarot, por ejemplo, no era solo una baraja de cartas, sino un alfabeto simbólico, una representación visual de estas leyes universales y su compleja interacción. Levi puso un énfasis enorme en el poder de la voluntad y la imaginación. Para él, estas no eran simples funciones psicológicas, sino poderosas fuerzas mágicas. Una voluntad enfocada y disciplinada, combinada con una imaginación viva, podía imprimirse en la luz astral, moldeando así la realidad. La fe en el sistema de Levi no era una creencia ciega, sino la confianza firme en la propia capacidad para lograr el resultado deseado. Enseñó que la verdadera magia requería una autodisciplina rigurosa, pureza moral y una creencia inquebrantable en el poder del yo, guiado por principios universales de equilibrio y armonía. Esto estaba muy lejos de las ideas simples de lanzar hechizos. El equilibrio era otro concepto crucial en las enseñanzas de Levi. Él veía el universo como un equilibrio de fuerzas opuestas, luz y oscuridad, misericordia y justicia, masculino y femenino. La verdadera sabiduría y poder, argumentaba, provenían de entender y armonizar estas dualidades, no de abrazar un extremo sobre el otro. Este principio de equilibrio se reflejaba en su interpretación de símbolos como el Baphomet y las columnas del templo de Salomón, Boaz y Jachin. Para Levi, el camino del mago era un camino de reconciliación, de encontrar el camino medio donde residen el verdadero poder y entendimiento, trascendiendo el conflicto de los opuestos. El impacto de los escritos de Eliphas Levi en las siguientes generaciones de ocultistas es enorme, no se puede exagerar. Sus obras se convirtieron en textos fundamentales para el creciente renacimiento ocultista de finales del siglo XIX y principios del XX. Personajes como Arthur Edward Waite, un miembro clave de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, tradujeron los libros de Levi al inglés, haciendo sus ideas accesibles a un público más amplio fuera de Francia. La propia Aurora Dorada, una de las órdenes mágicas más influyentes en la historia moderna, incorporó muchos de los conceptos de Levi en su complejo sistema de rituales y enseñanzas, asegurando que llegaran a muchísimos estudiantes. Quizás una de las figuras más famosas o infames, influenciada por Levi, fue Aleister Crowley.
Aunque Crowley más tarde criticaría e intentaría superar a Lévy, al principio lo consideró un maestro profundo e incluso afirmó ser una reencarnación del mago francés. El propio sistema de Crowley, Thelema, aunque diferente, lleva la marca inconfundible de las ideas de Lévy, especialmente en cuanto al poder de la voluntad y la interpretación del simbolismo mágico. La obra de Lévy proporcionó un escalón crucial, un marco sobre el cual aquellos que siguieron sus pasos pudieron construir sistemas mágicos más elaborados. Más allá de órdenes e individuos específicos, la influencia de Lévy se extendió por todo el panorama del esoterismo occidental. Jugó un papel importante en el renacimiento del interés por el tarot, vinculando sus 22 cartas de los arcanos mayores con las letras del alfabeto hebreo y los senderos del árbol de la vida cabalístico. Esta unión, aunque discutida por los estudiosos, se volvió increíblemente popular y ha moldeado la forma en que muchos tarotistas y ocultistas modernos entienden y usan las cartas. Elevó el tarot de un simple instrumento para adivinar el futuro a una herramienta profunda para el desarrollo espiritual y la comprensión simbólica, un mapa codificado del viaje del alma. Incluso hoy, más de un siglo después de su muerte en 1875, la sombra de Eliphas Lévy sigue siendo grande. Sus libros continúan siendo reeditados y estudiados por aquellos atraídos por los misterios de la magia y lo oculto. Logró reposicionar la magia como una búsqueda intelectual seria, un camino espiritual que requiere disciplina, conocimiento y responsabilidad ética. Al quitar el misterio a ciertos aspectos y al mismo tiempo profundizar el sentido de asombro, Lévy creó un espacio único para la alta magia en el mundo moderno, asegurando que los ecos de su voz misteriosa resonaran por los pasillos del pensamiento esotérico durante muchos años, una guía eterna para aquellos que buscan la luz.